compromiso institucional que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos atacando la parte neurálgica. Tenemos actualmente un reglamento en vigencia que no tiene techo, no pone techo a los comisionados ciudadanos de selección, que son el jurado dentro de ello, y es por eso que hemos hecho varios días de mesas de trabajo. Ayer fue todo el día para enviar esto a la Coordinación General Jurídica para que nos entreguen informe de factibilidad y tener un reglamento claro, un reglamento que sepamos los ecuatorianos cuándo inicia un proceso y cuándo termina. En ese sentido, los concursos de mérito y oposición no va a poder durar más de 4 meses, con una extensión no prevista de 2 meses en caso que algún comisionado no quiera avanzar. Será cesado y se enviaría el reemplazo a los suplentes. Se lo pone de principal para que culmine en este plazo de 2 meses y ya saber la ciudadanía y todos, de manera clara y eficiente, cuando inicie un concurso no puede durar más de 6 meses con la prórroga. Eran declaraciones de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los medios de comunicación sobre esta propuesta de reglamento. Y vamos a escuchar esta mañana a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, precisamente sobre este tema. Marcelo, buen día. Mónica Mendoza les saluda. ¿Esta es la salida, la que hemos escuchado, para que avancen los procesos en el Consejo de Participación Ciudadana? Buen día. Muy buenos días, Mónica. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Creo que la reforma al reglamento de Comisión Nacional de Selección era necesaria, pero no es todo lo que se requiere para poder avanzar con los procesos. Existen otros aspectos que dependen netamente de la administración del CPCCS. ¿A qué me refiero? De la presidencia de este órgano colegiado de cara a impulsar que las autoridades sean designadas. Y esto refiere también a tiempos que recaen sobre el pleno del Consejo, la aprobación de capacitaciones, la convocatoria a conformar comisiones de ciudadanos de selección, que se coloque dentro del orden del día distintas temáticas que también son urgentes para poder avanzar con la designación de autoridades. Por ejemplo, ¿cuáles son esos? Justo lo que le acababa de comentar. Yo quisiera irme tal vez no al deber ser, porque a la larga este reglamento del que habla el presidente Fantoni es algo que se está discutiendo, pero que aún no ha sido aprobado. Sino veamos qué es lo que ha sucedido en los distintos procesos de designación. Hace ya varias semanas, meses atrás, que el presidente Fantoni podía haber convocado a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Y de repente, en estos últimos 3 meses, nos han salido con el hecho de que van a reformar los reglamentos. ¿Por qué no se lo hizo antes? Si es que ya estaban a puertas de que, por ejemplo, la fiscal general del Estado concluya con su periodo, este proceso de reforma se podía haber hecho antes y no esperar a que ella culmine, pues, el hecho de que esté en el cargo. En segundo lugar, ahí me preocupa que si es que se está cambiando el reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección, ¿qué pasa con el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral que ya está en marcha? Si es que se cambian las reglas del juego, probablemente eso dé paso a que se presenten acciones de protección para que se puedan garantizar ciertos derechos de participación ciudadana en los procesos que ya van, pues como le comento, en proceso de realizarse. Entonces, yo creo que también hay ciertas dudas que pueden existir al respecto de cuál es el alcance y la efectividad que pueda tener este reglamento y que adicionalmente, pues tampoco soluciona los otros temas que también están pendientes dentro del Consejo de Participación Ciudadana, que no son concursos, sino que son procesos de selección mediante ternas. Y aquí me refiero específicamente a la designación del Consejo de la Judicatura. Para poder renovar la judicatura no tiene nada que ver una comisión ciudadana de selección, sino netamente la voluntad del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de revisar las carpetas de las ternas que ya se han enviado y que de esa forma se puedan ir reemplazando los vocales del Consejo de la Judicatura que están prorrogados de funciones ya más de 3 meses. Marcelo, ¿cómo está? Lo saluda Gustavo Navarro. Gracias por acceder a esta entrevista. Es claro que el tema no es suficiente, pero cuando dice el señor Fantoni, como presidente de este organismo, que está trabajando en las mesas técnicas para analizar reformas, ¿a quiénes convocan en estas mesas técnicas? Porque entiendo que cuando se habla de participación ciudadana, me imagino que entidades como la suya o algunas otras que están totalmente sumergidas o que viven de la dinámica de la administración y el control social,
puedan aportar con sus conceptos. ¿Han sido llamados alguna vez a una mesa técnica ustedes o conocen quiénes son los que forman parte de estas reglas, de estas reformas a reglamentos tan importantes? Gustavo, buenos días. Sí, precisamente las mesas técnicas están conformadas en su mayoría por los consejeros de participación ciudadana o sus asesores, así como también los directores de distintos departamentos, áreas que están dentro de la institución. Nosotros no hemos sido convocados para poder aportar en este reglamento. Tampoco conozco de procesos, al menos en este o incluso anteriores, que se haya convocado a la ciudadanía para que pueda ser partícipe de la reforma de estos reglamentos. Y yo sí tengo una preocupación, Gustavo, porque, por ejemplo, pude acceder al borrador de este reglamento y se está colocando como requisito para poder ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección tener título universitario. Y en el papel suena muy bien, pero recordemos que la Constitución es clara y la Constitución determina que es una comisión ciudadana de selección, no una comisión de profesionales de selección. Y eso probablemente abra la puerta a que se presenten acciones de inconstitucionalidad si es que se mantiene este tipo de requisitos para poder ser parte de estos cuerpos colegiados que designan a las altas autoridades del país. Entonces yo también creo que hay que tener ciertos reparos en los textos que esté discutiendo el Consejo, porque si no el día de mañana esta suerte de buena voluntad que existe de la institución puede después de entramparse en acciones de garantías jurisdiccionales que nuevamente detengan todos los procesos. Marcelo, para entender claramente lo que dijiste hace un momento, en la pregunta que le respondías a Mónica, son totalmente diferentes las acciones que se realizan en el Consejo de Participación Ciudadana para las renovaciones de Fiscalía, Consejo Nacional Electoral e integración del Consejo de la Judicatura. Completamente distintas, Gustavo. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y el fiscal se designan a través de un concurso de méritos y oposición. Ya. Mientras que la judicatura se integra por ternas que envían distintas entidades del Estado. La judicatura tenía que haber sido reemplazada el 29 de enero pasado por ternas enviadas por la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia y el Presidente de la República. Todas las instituciones, a excepción del Presidente de la República, enviaron sus ternas. Ya podían haber avanzado con la renovación parcial de la judicatura si es que el presidente no envía su terna. Y esto es algo que lamentablemente ya responde no a un reglamento, sino que responde a un cálculo político, Gustavo. Yo lo que creo que está esperando el Consejo de Participación Ciudadana es que se posesione la nueva Asamblea Nacional. Van a pedir un cambio en la terna ya existente, probablemente para que tenga una integración afín al gobierno, y de esta manera recién el presidente mandará su terna para decir, bueno, ahora sí integremos judicatura. Recordemos algo, Gustavo, y en esto hay que ser súper claros. Si nosotros antes criticábamos que el correísmo había cooptado la justicia a través del Consejo de Participación Ciudadana, esta inacción del Consejo, junto con la inacción del presidente de la República, no equivale a lo mismo. Es necesario criticarlo, porque incluso el mismo Consejo de Participación Ciudadana, el 26 de febrero pasado, aprobó una resolución en la que se establecía que iban a dar un plazo de 10 días a las distintas entidades del Estado para que envíen sus ternas, para que ratifiquen, para que las modifiquen, y se iba a disponer la revisión inmediata de las carpetas. Y esto no se ha cumplido. El mismo Consejo no cumple con sus propias resoluciones. Y ahí está la razón por la cual únicamente tenemos 3 vocales del Consejo de la Judicatura en lugar de una integración completa. Y que no logran ni una mayoría y están ahí bloqueados entre 3. Y que ese es un vicio de inconstitucionalidad que podría ser también después reclamado. Ahora, Marcelo, sin tratarlo como un tema de simpatías o de aprecio o de antipatía en general, son 2 personalidades que están en este caso condicionadas. ¿Cuánto tiempo podría prorrogarse Diana Salazar o cuánto tiempo Diana Tamaín y los jueces del tribunal, en este caso, podrían permanecer en sus cargos? La Procuraduría ha sido clara. La Procuraduría se ha pronunciado en el sentido de que ocuparán sus cargos hasta que sean legalmente reemplazados. Y como bien dice usted, no es un tema de antipatías o de simpatías con las autoridades, sino que una autoridad prorrogada puede dar paso a una visión autoritarista de las instituciones
así como también una autoridad prorrogada, lo que hace es minar la legitimidad que puede tener las instituciones. Las autoridades tienen un término en el cual tienen que estar en el cargo y el término se establece en la Constitución. Cuando estas autoridades están más allá de ese término, ponen en evidencia el incumplimiento de funciones de otras entidades. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha incumplido sus funciones y esto debería ser sujeto de fiscalización por parte de la Asamblea Mira que Nacional te y preguntan el aquí. control Pregúntele por favor a administrativo. Marcelo si Diana Tamaín podría quedarse para el siguiente proceso electoral. No, digo yo. Ah, no creo. Bueno, en ese sentido, Gustavo, ya no puede. ¿Y a qué me refiero? Antes existía esta interpretación de que mientras se convoque a un proceso electoral, los miembros de la autoridad electoral eran intocables. Ajá. La Procuraduría ya se ha pronunciado y ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana puede avanzar con los concursos para poder reemplazarlos. No serán reemplazados mientras el proceso electoral esté en marcha, pero sí cuando culmine este proceso electoral. Es Por decir, ejemplo, si es que el proceso electoral ya fue cerrado, ya se entregaron las credenciales, en este caso a los asambleístas, estamos a puertas de que se le entregue al presidente de la República, si es que el Consejo de Participación habría avanzado con el proceso de renovación parcial, sin ningún problema, Diana Tamaint y otros consejeros, porque es una renovación parcial, habrían o podrían haber sido reemplazados. Veamos aquí nuevamente la inacción del Consejo de Participación Ciudadana. Marcelo, es decir que este consejo ha respondido a cálculos políticos siempre. Salieron los integrantes de la Liga Azul y sigue entrampado en estas resoluciones o intenciones que no avanzan. Usted estuvo hace poco asesorando al consejero Gonzalo Albán en el consejo, que también llegó ha intentado impulsar estos cambios. Por dentro, ¿qué es lo que se conoce? O sea, ¿es meramente una postura política la que bloquea el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana o hay otros intereses ahí? Como bien usted ha mencionado, durante mi presencia en el Consejo de Participación Ciudadana, en el despacho del consejero Albán, tratamos de impulsar los procesos. Presentamos propuestas de resoluciones que buscaban renovar la judicatura, que buscaban transparentar de mejor manera los procesos o incluso que se determine una hoja de ruta clara de cara a que se pueda avanzar con las distintas selección de autoridades. Lamentablemente hubo una negativa por parte del Pleno. Lamentablemente hubo entorpecimiento a este tipo de propuestas y eso para mí reflejó claramente un cálculo político por parte de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Para Ujú. mí es muy llamativo que el mismo consejo, el pleno, es decir, el resto de consejeros, sobre todo encabezados por el presidente del consejo, hayan decidido incumplir con esta resolución que le comentaba hace un momento, que disponía un plazo máximo de 10 días para renovar la judicatura. Entonces, creo que es importante, pues, insistir en que hay una responsabilidad política y administrativa por parte del representante legal del Consejo al respecto del incumplimiento de sus propias resoluciones y eso es necesario llamar la atención. Eso hay que Incluso decirle a llama Andrés mucho, Fantoni directamente. por supuesto, porque el Andrés Fantoni a la larga es el que se debe encargar de disponer a las distintas áreas técnicas la realización de ciertos procesos. Andrés Fantoni es el que se encarga de colocar los puntos en el orden del día de las convocatorias del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hay una mayor responsabilidad en el presidente del Consejo que en el resto de consejeros al respecto del avance de los procesos. Yo sí creo que es importante aquí, por ejemplo, tratar de conectar los puntos, Gustavo. Nosotros vimos hace un par de semanas, hace un par de días, que se planteó, en este caso, un juicio político en contra de la consejera Solanda de la Goyes. Judicatura, Solanda Goyes. Solanda Goyes es la representante del Ejecutivo. Si es que Solanda Goyes está siendo incómoda para el presidente de la República, ¿por qué el presidente de la República no envía su terna para poder ser reemplazada dentro del proceso de designación al Consejo de la Judicatura? Y este proceso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Sería un mecanismo mucho más ágil para poder deshacerse de Goyes si es que esa es la intención, pero claramente esto no se está haciendo. Porque a lo mejor no tiene nada que ver el presidente. Es que claro que tiene que ver el presidente, porque como le comento a Gustavo, la terna Sí, no, que sí, envía el presidente de la correcto. República. Entendido desde esa perspectiva. Es más, quien propone es un adherente de ADN. Pero no puede, hay cosas que a lo mejor se enteran, y digo, es parte de. Hemos hecho hemos hablado en voz alta
creo, en estos micrófonos, y creo que se respalda el trabajo de Solanda Goyes. Estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que ella ha propuesto, y no creo que esté, en este caso, reñida con la postura del presidente sobre la renovación del Consejo de la Judicatura. Pero Mario Godoy tiene una postura totalmente diferente y confrontativa con ella. Sí, pero yo creo que tal vez los tiros van por otro lado. Correcto. Nuevamente, Podríamos sí. decir, esa es la terminología que quería expresar. Correcto. Sí, porque a la larga, si la bancada de ADN ve como incómoda a Solanda Goyes, el presidente de la República tiene en sus manos de poder poner su reemplazo. Y sería un proceso mucho más expedito. Yo creo que sí hay que cuestionarnos por qué el presidente de la República no envía su terna para poder renovar la O judicatura. podría decir, yo respaldo a Solanda Goyes, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, ¿por qué ustedes actúan de esa manera? Sí, eso también es un Porque tema se ha válido, dilatado pero- mucho. O sea, pudo haberse pronunciado, eso es lo que dice Gustavo, Claro. pero no lo ha hecho el gobierno. Y la manera de pronunciarse es un juicio político y también estamos frente a un incumplimiento legal más por parte del Ejecutivo al no enviar una terna para renovar la judicatura. Claro, Ojo, el Consejo de Participación Ciudadana igual no quita ahí su responsabilidad de que podría haber renovado el resto de vocales, ¿no? se Bueno, esperaban los qué lío. resultados electorales del 13 de abril, sin duda, por parte del gobierno para mandar la terna. Y lo que mencionabas en el caso de la Asamblea Nacional, la terna quedó incompleta porque tuvo que salir uno de la terna y entonces ya quedó ahí en stand-by. Igual creo que no sé qué pasó finalmente con la terna de la Corte, también estaba incompleta. No, en lo absoluto. La terna de la Corte Nacional de Justicia completa, Defensoría Pública completa, Fiscalía completa. No se requieren, Mónica, de todas las ternas para avanzar con la renovación. Ok. Si es que el día de mañana quieren avanzar con la renovación de las que tienen, lo pueden hacer. En el caso de la Asamblea Nacional, fíjate nuevamente en el cálculo que existe. Se le otorgó un plazo, no me acuerdo si eran de 2 o de 10 días a la Asamblea Nacional para que complete la terna y no lo han hecho. O si es que ya lo han hecho, el Consejo de Participación Ciudadana lo que tenía que hacer es decir, avancemos con el proceso de renovación. Entonces, veamos cómo existe un cálculo de cara, ojo, cuidado, a probablemente querer tener ya no solo un vocal dentro de la judicatura por parte de la Presidencia de la República, sino probablemente tener influencia también en el resto de vocales y nuevamente estar frente a un proceso de cooptación judicial. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana con todo esto debe seguir o no. ¿Cuál es la postura? Yo creo que se ha puesto en evidencia que el Consejo de Participación Ciudadana responde al poder y no responde a los ciudadanos, independientemente de quién lo integre. Esto sucede con la actual integración, pasó con integraciones anteriores, se han cambiado los métodos de designación y el Consejo de Participación Ciudadana termina siendo rehén del poder político de turno, ya sea del gobierno o de un partido político. Pasamos desde consejeros correístas a consejeros trujillistas. Después, la influencia del gobierno de Guillermo Lasso dentro del Consejo de Participación Ciudadana y ahora probablemente estamos viendo la influencia del gobierno de Noboa. Creo que es una institución que no da más, una institución que, como siempre lo he sostenido, o tiene que desaparecer o tiene que ser modificadas sus facultades, eliminando las facultades de designación. La designación no puede quedar en un consejo que termina siendo pues el botín político del gobierno de turno. Hay que pensar en quiénes tienen que designar a las autoridades a través de procesos verdaderamente transparentes, de procesos de expeditos, pero que sobre todo estén sujetos al control de la ciudadanía. Gracias, Marcelo. Ha sido Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta mañana con nosotros. Muy amable. Un gusto.